Si eres escéptico, no quiero que me creas. Quiero que pienses. Porque lo que voy a contarte no depende de sombras en fotos borrosas ni de sensaciones. Depende de registros, métricas y redundancia de sistemas. Y aún así, no encaja. Arturo llevaba 12 años trabajando como jefe de seguridad en un complejo tecnológico a las afueras de la ciudad. No era un BLD improvisado, era ingeniero en telecomunicaciones, especializado en sistemas de videovigilancia IP, control de accesos y análisis forense digital. Su trabajo consistía en detectar errores, fraudes internos y vulnerabilidades. El edificio tenía 7 niveles y 2 sótanos, más de 240 cámaras 4K, almacenamiento en servidores espejo y respaldo externo cifrado, sensores LIDAR en áreas críticas, lectores biométricos en cada acceso restringido y conteo automatizado de ocupantes mediante triangulación de señal Wi-Fi. Si alguien respiraba dentro del complejo, el sistema lo sabía. La primera anomalía ocurrió un martes a las 2:17 am. El panel mostró algo simple: ocupantes en edificio 1. Eso era correcto. Solo Arturo estaba en turno. 3 segundos después, ocupantes en edificio 2. No hubo apertura de puertas. No hubo credenciales registradas. No hubo activación de sensores perimetrales. El sistema no suele equivocarse en el conteo, porque no depende de un solo factor. Cruza datos de cámaras térmicas, microvariaciones de CO2, señal electromagnética y presión en pisos. Arturo asumió una interferencia, reinició el módulo, volvió a marcar 1. 2 minutos después, 2 ocupantes. Esta vez, el panel añadió ubicación aproximada. Nivel 5, zona de desarrollo. Arturo estaba en el nivel 1. Abrió las cámaras del nivel 5. Pasillos vacíos. Oficinas cerradas. Luces en modo nocturno. Pero en la esquina del monitor térmico había algo. Una firma de calor humano. 36.6 grados centígrados. Estática. De pie. Mirando directamente hacia la cámara. No había cuerpo visible en espectro normal, solo en térmico. La figura no se movía, no respiraba de forma detectable, solo estaba. Arturo amplió la imagen. El contorno era humanoide, pero ligeramente más alto que el promedio. Los bordes vibraban, como si la temperatura no estuviera fija en la superficie, sino fluctuando debajo. Decidió subir, no por valentía, sino por protocolo. Tomó su tableta y el arma reglamentaria, no porque creyera en fantasmas, sino porque cualquier intruso real es peligroso. Mientras el elevador ascendía, el conteo cambió. Ocupantes 1. Al abrirse las puertas en el nivel 5, el sistema volvió a actualizarse. Ocupantes 2. Esta vez, ubicación compartida. Nivel 5, pasillo central. Exactamente donde él estaba. Las cámaras del pasillo mostraban a Arturo solo, pero el sensor térmico, superpuesto en la esquina inferior, mostraba 2 siluetas. La segunda estaba justo detrás de él, pegada, a menos de 20 centímetros. Arturo no sintió nada, ni calor, ni presencia. Giró lentamente, nada. Miró la tableta. La silueta térmica seguía allí, y cuando él dio un paso hacia adelante, la otra silueta lo imitó con una fracción de segundo de retraso. No era simultáneo, era aprendizaje. Arturo retrocedió. La silueta tardó un segundo en corregir el movimiento, como si estuviera calibrando cómo funcionar. El sistema emitió una alerta que nunca antes había visto. Conflicto de biometría, firma duplicada. Eso significaba que el patrón corporal de Arturo, altura, proporción, temperatura promedio, firma electromagnética, estaba siendo replicado. En ese momento, todas las cámaras del nivel 5 cambiaron automáticamente a modo enfoque prioritario. En cada pantalla se veía a Arturo desde distintos ángulos, y en cada una, durante microsegundos intermitentes, aparecía algo superpuesto a su cuerpo, no sólido, no transparente, una distorsión, como cuando 2 señales de video ocupan el mismo canal. Arturo sintió entonces algo físico, no un toque, una presión interna, como si su oído derecho se tapara por cambio de altitud. La tableta vibró violentamente. Señal Wi-Fi duplicada detectada, dispositivo, Arturo-R. Ese era el nombre de su teléfono en la red interna, pero su teléfono estaba en su bolsillo.
El sistema mostraba dos dispositivos con la misma MAC address. Imposible. En ese instante, las luces del pasillo bajaron de intensidad un 30%. No fue apagón, fue ajuste automático. El consumo energético del nivel 5 había aumentado sin explicación. El registro marcaba demanda adicional de energía localizada en el punto donde Arturo estaba parado, como si algo estuviera usando electricidad para sostenerse. El conteo cambió. Ocupantes 3. Arturo sintió por primera vez miedo real, no por lo que veía, sino porque el sistema, que nunca miente sin dejar rastro, estaba confirmando algo que él no podía percibir. Corrió hacia la sala de servidores del nivel 5. Puerta con lector biométrico. Colocó el dedo. Acceso concedido. Entró. Al cerrar la puerta, el conteo volvió a 2. Dentro de la sala, el aire era más frío. Los racks de servidores emitían su zumbido constante. Abrió el panel maestro para revisar logs crudos. Allí estaba, una línea que no pertenecía al software estándar. Proceso espejo iniciado. No era copia de seguridad. Era algo diferente. Los timestamps mostraban que, durante los últimos 11 minutos, el sistema había estado generando un archivo paralelo. Nombre del archivo: Arturo-M-irregular, lag. El tamaño del archivo aumentaba en tiempo real. Cada segundo agregaba datos: altura, ritmo cardíaco estimado, patrón de caminata, frecuencia de voz. El sistema estaba construyendo un perfil completo, pero no lo estaba copiando, lo estaba generando. En la pantalla secundaria, sin que él tocara nada, apareció la cámara del pasillo exterior. Allí estaba Arturo, de pie frente a la puerta de servidores, mirando directamente al lente. La misma ropa, la misma postura, pero Arturo real estaba dentro de la sala. La figura en el pasillo levantó la mano, tocó el lector biométrico. El sistema emitió acceso concedido. La puerta comenzó a desbloquearse. Arturo retrocedió instintivamente. Cuando la puerta se abrió, el pasillo estaba vacío. El conteo marcaba: ocupantes 1. Todas las cámaras volvieron a normal. El archivo Arturo-M-irregular, lag desapareció. El consumo energético volvió a su línea base. Oficialmente, el reporte interno clasificó el evento como anomalía de sincronización multisensorial. Arturo no renunció esa noche. Intentó racionalizarlo, hasta que, 3 días después, en su departamento, su router doméstico registró un nuevo dispositivo conectado a la red a las 2:17 am. Nombre del dispositivo: Arturo-R. Misma MAC address que su teléfono. El registro indica que el dispositivo consumió exactamente la misma cantidad de datos que su teléfono en ese intervalo, pero él estaba dormido. La cámara de su sala, una cámara simple, no corporativa, grabó algo durante 8 segundos. Se ve a Arturo dormido en el sofá, y en el reflejo oscuro de la televisión apagada, hay alguien más sentado a su lado, misma silueta, misma complexión, observándolo dormir. A las 2:18 am, el dispositivo adicional se desconecta. Desde entonces, cada sistema al que Arturo tiene acceso, laboral o personal, registra ocasionalmente un segundo usuario con su nombre. Nunca interactúa, nunca responde, solo aparece en logs. Siempre a las 2:17 am. Si eres escéptico, dirás que todo esto es un fallo tecnológico, un bug sofisticado. Pero aquí está el detalle que Arturo no puede explicar. Hace 2 semanas, el sistema del complejo volvió a marcar 2 ocupantes en el nivel 5. La cámara térmica detectó una firma de 36.6 grados centígrados. Altura exacta de Arturo. Pero Arturo ya no trabaja allí. Renunció después del incidente en su departamento. El registro identifica al ocupante como Arturo M. activo. Y desde entonces, el edificio nunca vuelve a marcar un durante la madrugada. Siempre 2. Como si algo hubiera aprendido a quedarse, y no necesitara más copiarlo, sino reemplazarlo. Si eres escéptico, probablemente ya tienes una respuesta lista para casi todo: errores técnicos, sugestión, coincidencias estadísticas, fallas humanas. Es lógico. La mayoría de los fenómenos extraños terminan teniendo una explicación simple cuando se investigan lo suficiente.
Pero hay casos en los que lo inquietante no es lo que se ve, es lo que queda registrado. Esto le ocurrió a Daniel, supervisor de seguridad en un complejo de almacenamiento automatizado, un hogar diseñado precisamente para eliminar errores humanos, robots logísticos, puertas con sensores de presión, cámaras con análisis de movimiento por inteligencia artificial y un sistema central que registraba absolutamente todo lo que ocurría dentro del edificio. Nada debía suceder sin dejar rastro. El complejo funcionaba las 24 horas, pero de madrugada solo quedaba un guardia humano, Daniel. A las 2:08 am, el sistema marcó algo que al principio parecía rutinario. Movimiento detectado, pasillo logístico B12. Daniel abrió la cámara. El pasillo estaba vacío. Esto no era raro. A veces los sensores se activaban con cambios de temperatura o vibraciones en el edificio. Pero el sistema de este lugar no dependía de un solo sensor, utilizaba 3 confirmaciones antes de generar una alerta real. En la esquina de la pantalla apareció el indicador, confirmación triple activada. Eso significaba que 3 sistemas distintos detectaban presencia, movimiento óptico, cambio térmico, variación de presión en el suelo, pero no había nadie. Daniel revisó el historial. La presión en el piso marcaba el equivalente a 74 kilos distribuidos en 2 puntos, como si alguien estuviera de pie. Temperatura detectada, 36.7 grados centígrados. Exactamente dentro del rango humano. El software incluso generó una silueta aproximada en la vista térmica. Una forma humana, completamente inmóvil. Daniel amplió la imagen. La silueta estaba justo en medio del pasillo. Pero lo que le llamó la atención no fue eso, fue la postura. La figura parecía estar mirando directamente hacia la cámara, sin moverse, durante 11 segundos completos. Luego desapareció. No caminó, no salió del cuadro, simplemente dejó de existir para los sensores. Daniel lo marcó como error y siguió con su turno, pero a las 2:13 am, ocurrió otra vez. Misma ubicación, misma temperatura, misma duración. 11 segundos. Esta vez el sistema agregó algo nuevo al registro. Patrón repetitivo detectado. Daniel decidió revisar la grabación cuadro por cuadro. En la cámara normal no se veía nada, pero al activar el modo de contraste digital, una función que resalta variaciones mínimas de luz, apareció algo. Durante un solo frame, una distorsión en el aire, no una sombra. Algo más parecido a cuando el calor distorsiona la imagen sobre el asfalto. Solo que tenía forma, cabeza, hombros, torso, y parecía inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuviera observando. Daniel se levantó de la silla. La oficina de seguridad estaba en el nivel inferior, justo debajo de los pasillos logísticos. Miró el reloj, 2:16 am. Pensó que lo mejor sería verificar físicamente el área. Tomó la linterna y caminó hacia el pasillo B12. El edificio de madrugada tenía un sonido particular, el zumbido constante de los robots en reposo y el eco lejano de ventiladores industriales. Cuando llegó al pasillo, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio normal, un silencio profundo, como si el espacio absorbiera el sonido. Apuntó la linterna hacia el centro del pasillo. Nada. El suelo estaba limpio. Las estanterías metálicas proyectaban sombras largas. Daniel sacó su tableta para ver el monitoreo en vivo. El sistema marcaba su ubicación en el pasillo. Ocupantes detectados, 2. Daniel estaba solo. La segunda presencia estaba registrada exactamente a medio metro detrás de él. Sintió un escalofrío inmediato. Giró la cabeza. No había nadie. Miró la pantalla. La silueta térmica estaba ahí, pegada a su espalda. No era una figura completa, como antes. Era más precisa ahora, más definida. Parecía copiar su forma. Cuando Daniel levantó el brazo para mover la tableta, la silueta tardó medio segundo en hacer lo mismo, como si estuviera aprendiendo el movimiento. El sistema emitió un sonido de advertencia. Conflicto de perfil biométrico. La pantalla mostró 2 contornos humanos superpuestos. Ambos coincidían con el patrón corporal de Daniel. Altura, 1.79 metros. Peso estimado, 75 kilogramos. 2 perfiles idénticos. Daniel dio un paso hacia adelante. En la pantalla, la segunda silueta tardó un instante en imitarlo.
Ese retraso fue lo que lo aterrorizó, porque significaba que no era un reflejo. Era algo que lo estaba observando y luego reproduciendo el movimiento. Retrocedió. La silueta hizo lo mismo. La presión en el suelo registró ahora 4 puntos de apoyo, 2 pares de pies. Daniel sintió algo extraño en la espalda. No un contacto directo, una sensación de calor, como cuando alguien está demasiado cerca. Respiró profundo y volvió a mirar la cámara en vivo. Lo que vio lo dejó paralizado. La cámara mostraba el pasillo desde arriba. Daniel estaba ahí, con la linterna, pero detrás de él había algo más. No era invisible, era translúcido, una figura humanoide pegada a su cuerpo. Sus brazos estaban ligeramente desfasados, como si el esqueleto interno no coincidiera perfectamente con el suyo. La cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. La cosa parecía estar observando la pantalla de la tableta junto con él. Entonces ocurrió algo peor. La figura levantó lentamente su mano, pero Daniel no lo hizo. La mano de la cosa tocó su hombro. En ese instante, el sistema cambió el conteo. Ocupantes detectados, 1. Todas las alertas desaparecieron. La silueta térmica desapareció. El pasillo volvió a verse completamente vacío. Daniel salió del lugar inmediatamente. Regresó a la sala de monitoreo. Revisó las grabaciones. Durante los 6 minutos que estuvo en el pasillo B12, la cámara muestra algo inquietante. Daniel parece estar hablando solo, moviendo la mano, retrocediendo, pero no hay ninguna figura detrás de él. Sin embargo, el sensor de presión registra claramente 2 pares de pasos, y el sensor térmico mantiene una segunda firma de 36.7 grados centígrados, exactamente al lado de la suya. El informe técnico no encontró fallas en el sistema, ninguna, ni en cámaras, ni en sensores, ni en software. 3 semanas después, Daniel dejó el trabajo, pero antes de irse pidió una copia de los registros. Se la negaron. La empresa alegó políticas internas. Daniel trató de olvidarlo, hasta que algo empezó a pasar en su casa. Cada noche, a las 2:08 am, su router registra un nuevo dispositivo conectado a la red. El nombre del dispositivo es simple, Daniel-2. Tiene exactamente la misma dirección MAC que su teléfono. Eso no debería ser posible. El tráfico de datos dura 11 segundos. Exactamente el mismo tiempo que la figura aparecía en el almacén. Después se desconecta. Daniel instaló una cámara en su sala para comprobar si alguien entraba a su casa. La primera noche no ocurrió nada visible. La segunda tampoco. La tercera noche revisó la grabación completa. A las 2:08 am, durante 11 segundos, la cámara registra algo extraño. La imagen se distorsiona ligeramente, como si el aire se ondulara. Daniel aparece dormido en el sofá, y justo detrás de él, durante un solo frame, hay una silueta. Tiene su misma altura, su misma postura, y está inclinada hacia adelante, observándolo dormir. La grabación vuelve a la normalidad inmediatamente después. El router marca desconexión del dispositivo. Desde entonces, Daniel dice que a veces despierta antes de las 2:08, sin razón aparente, y siente algo que no sabe explicar. No es miedo, es la certeza de que alguien está en la habitación, muy cerca, esperando que se duerma otra vez, para seguir practicando cómo moverse como él. Si eres escéptico, este relato probablemente te va a incomodar más que asustar, porque no depende de creencias, depende de registros. La mayoría de historias paranormales se sostienen en percepciones humanas, sombras vistas de reojo, ruidos mal interpretados, recuerdos alterados por el miedo. Pero cuando un sistema automático registra algo imposible, la explicación se vuelve más complicada. Esta historia ocurrió en un centro de monitoreo urbano, un edificio gubernamental donde se concentran las cámaras de seguridad de toda una ciudad mediana. Tráfico, parques, avenidas, transporte público. Más de 2000 cámaras conectadas a un software de análisis que detecta comportamientos inusuales, personas detenidas demasiado tiempo, movimientos erráticos, aglomeraciones inesperadas. El turno nocturno es el más tranquilo. Después de las 2 de la madrugada casi no hay actividad. Esa noche solo estaban 2 operadores, Marcos y Elena, ambos con años de experiencia revisando pantallas.
ambos acostumbrados a ignorar falsas alarmas. A las 2:41 am, el sistema lanzó una alerta automática en una cámara de un parque público. Actividad anómala detectada. La cámara estaba instalada sobre un poste de iluminación, apuntando hacia un sendero de concreto que atravesaba el parque. En la pantalla se veía a una persona caminando. Eso no era raro. A veces alguien cruzaba el parque de madrugada para acortar camino, pero el software no marcaba movimiento normal, marcaba patrón irregular. Elena amplió la imagen. El hombre caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos. Parecía alguien común regresando a casa, pero había algo extraño en su forma de moverse. Cada paso tenía un pequeño retraso entre el movimiento de las piernas y el resto del cuerpo, como si la coordinación no fuera natural. ¿Borracho?, preguntó Marcos. Tal vez, respondió Elena. El software volvió a emitir alerta. Reconocimiento facial parcial. Eso era raro. El sistema solo intenta identificar rostros cuando la cámara tiene un ángulo claro. La imagen mostró un recuadro alrededor de la cara del hombre. Luego apareció un mensaje. Coincidencia encontrada, base de datos municipal. Nombre, Marcos V. Marcos frunció el ceño. Eso no tiene sentido, porque Marcos estaba sentado frente al monitor. Elena revisó el perfil. La foto del registro era la de Marcos. Misma cara, misma barba, misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda. En la cámara del parque, el hombre siguió caminando, pero no estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando directamente a la cámara, como si supiera que lo estaban observando. Marcos se inclinó hacia la pantalla. Eso es imposible. El sistema emitió otra alerta. Coincidencia biométrica, 92%. Eso significa que el algoritmo estaba casi seguro. El hombre del parque levantó lentamente la cabeza. La iluminación del poste reveló mejor su rostro. Era Marcos, pero había algo mal. La expresión era rígida, los ojos demasiado abiertos, la sonrisa demasiado tensa. Esto es un deepfake o algo así, dijo Marcos intentando reír. Elena no respondió, porque algo más apareció en la pantalla. Una segunda silueta, detrás del hombre. No caminaba, no tenía rostro. Era más alta y extremadamente delgada. El software no la marcó como persona, solo apareció como una distorsión en el fondo. Durante 3 segundos estuvo allí, luego desapareció. El hombre, la copia de Marcos, se detuvo en medio del sendero. Miró hacia un lado, como si alguien estuviera a su lado. Luego habló. No se escuchaba audio, pero los labios se movían. El sistema de lectura labial automática tardó unos segundos en procesar. Después mostró el texto. Ya casi. Marcos se quedó helado. ¿Ya casi qué? La copia volvió a caminar, pero ahora su movimiento era más natural, como si hubiera aprendido a usar el cuerpo. Elena retrocedió la grabación. La segunda figura, la distorsión, apareció otra vez cuando pausó el video. Más clara esta vez. No parecía humano. Sus extremidades eran demasiado largas, y estaba inclinada sobre el hombre, casi tocándolo, como si estuviera ajustando algo. El sistema volvió a alertar. Nueva coincidencia facial detectada. Esta vez el nombre que apareció fue Elena E.R. Elena sintió un nudo en el estómago. No puede ser. La cámara del parque ahora mostraba 2 personas caminando por el sendero. Marcos y Elena. Ambos con la misma expresión rígida. Ambos mirando directamente a la cámara. Pero Elena estaba sentada en la sala de monitoreo. Esto no es gracioso, dijo en voz baja. La distorsión volvió a aparecer detrás de ellos. Más grande, más definida. Y esta vez el software sí reaccionó. Objeto no identificado detectado. Las cámaras cercanas comenzaron a activarse automáticamente. Ángulos distintos del mismo parque. En una de ellas se veía algo perturbador. La figura alta no caminaba, se deslizaba. Sus piernas apenas tocaban el suelo, y sus brazos se movían alrededor de las copias humanas como si estuviera manipulándolas. Las 2 copias se detuvieron bajo una ferohule. Levantaron la cabeza al mismo tiempo. Miraron directamente hacia la cámara, y sonrieron. El sistema emitió un nuevo mensaje. Análisis de comportamiento, imitación. La cosa detrás de ellos se inclinó hacia la copia de Marcos. Su mano, larga, delgada, tocó la cabeza de la copia, como si estuviera afinando un instrumento.
La copia de Marcos movió la mandíbula lentamente. Esta vez el sistema captó la voz, distorsionada, pero comprensible. Casi, listo. En la sala de monitoreo, el verdadero Marcos sintió algo extraño. Un dolor breve detrás del ojo izquierdo. Parpadeó varias veces. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Sí, creo. Pero el sistema volvió a emitir alerta. Reconocimiento facial activo en cámara interna. Elena abrió la cámara del pasillo del edificio donde estaban trabajando. La imagen mostró a alguien caminando hacia la sala de monitoreo. Era Marcos, pero Marcos estaba sentado frente a ella. En la pantalla, la copia caminaba con pasos lentos. Misma ropa, mismo uniforme, misma cara. La puerta del pasillo estaba a unos 10 metros de la cámara. La copia se detuvo frente al lente, sonrió y levantó la mano. Del otro lado de la pantalla, el Marcos real sintió un tirón en el brazo. Su mano derecha comenzó a levantarse sola. ¿Qué? Intentó bajarla. No pudo. La copia en el monitor levantó su mano exactamente igual. Elena se puso de pie. Marcos. En la pantalla, la cosa alta apareció detrás de la copia. Ahora era imposible no verla. Medía casi 2,5 metros. Su cuerpo era demasiado delgado. La cabeza inclinada hacia un lado. Parecía observar con curiosidad, como si estuviera comparando algo. El sistema mostró un último mensaje. Proceso de duplicación incompleto. La cosa tocó el hombro de la copia de Marcos. La copia dejó de moverse. La mano de Marcos cayó de golpe sobre la mesa. El dolor detrás de su ojo desapareció. En el pasillo, la copia dio un paso más hacia la puerta de la sala de monitoreo. Luego se detuvo. La cosa alta pareció examinarlo unos segundos más. Después ambos desaparecieron de la cámara. No caminaron. No salieron del cuadro. Simplemente dejaron de estar allí. Las cámaras volvieron a normalidad. Las alertas se apagaron. El sistema mostró, sin actividad anómala. El informe oficial clasificó el evento como error de software en reconocimiento facial. Pero Marcos y Elena renunciaron esa misma semana. 3 meses después ocurrió algo más. Un técnico que revisaba los servidores encontró un archivo oculto dentro del sistema. No pertenecía a ningún programa instalado. El archivo se llamaba copias-aprendizaje, LAC. Dentro había registros de video de varias cámaras de la ciudad. Personas caminando, personas hablando, personas usando gestos. Miles de clips, todos organizados por nombre. El último archivo agregado estaba etiquetado como Marcos-V-modelo-92% y debajo, otro. Elena-R-modelo-88%. El técnico borró el archivo pensando que era malware, pero al día siguiente volvió a aparecer, con un nuevo registro agregado. La cámara del parque captó otra figura caminando por el sendero. Esta vez no era exactamente Marcos, pero se parecía mucho. El movimiento era más natural, la sonrisa menos rígida, y detrás de él, apenas visible, la figura alta seguía observando, como un profesor paciente, esperando a que la imitación sea perfecta, porque parece que no intenta asustar a nadie, solo está aprendiendo a ser nosotros. Hay historias que la gente cuenta para asustar, y hay otras que se cuentan con una incomodidad extraña, como si quien las narra todavía no entendiera lo que ocurrió. Esta pertenece a la segunda categoría. Me la contó un hombre que trabajó muchos años como guardia de seguridad nocturno. Era de esos que no creen en nada paranormal. De hecho, cuando empezó a trabajar en vigilancia industrial, se burlaba de sus compañeros cuando hablaban de sombras o ruidos extraños. Decía que todo tenía explicación: tuberías, viento, animales, o simplemente la imaginación de alguien cansado a las 3 de la mañana, hasta que lo mandaron a cubrir turnos en un complejo de bodegas abandonadas a las afueras de la ciudad. El lugar era enorme: 3 naves industriales, una oficina administrativa vacía y un patio de carga lleno de contenedores viejos. Había cerrado varios años antes después de una quiebra, pero los dueños seguían pagando seguridad porque todavía quedaban máquinas dentro. El turno era de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Al principio todo parecía normal.
Silencio absoluto, el sonido lejano de los camiones en la carretera y el viento golpeando las láminas metálicas. Durante las primeras semanas lo único que hacía era caminar con su linterna por los pasillos de las naves, revisar puertas y regresar a la pequeña caseta donde estaban los monitores de las cámaras. Una madrugada, cerca de las 2, notó algo extraño en una de las pantallas. En la cámara del pasillo central de la nave 2 aparecía una puerta entreabierta. Eso ya era raro. Él mismo había revisado todas las puertas una hora antes. Pensó que quizá no la había cerrado bien. Tomó su linterna, su radio, y caminó hacia la nave. El interior estaba completamente oscuro. Solo la luz de su linterna rompía la negrura del lugar. El pasillo central era largo, casi 50 metros, con maquinaria cubierta por lonas a ambos lados. Mientras caminaba podía escuchar sus propios pasos resonando en el concreto. Cuando llegó a la puerta que había visto en la cámara, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. No estaba entreabierta, estaba completamente cerrada. Revisó el picaporte. La puerta estaba asegurada con seguro interno. Eso no tenía sentido. La abrió y revisó el cuarto. Era un pequeño almacén vacío. Solo polvo, algunas cajas viejas y el olor a metal oxidado. Nada más. Pensó que tal vez la cámara había captado mal el ángulo o que las sombras habían dado la impresión de que la puerta estaba abierta. Cerró la puerta otra vez y volvió a la caseta. Cuando revisó los monitores otra vez, sintió una incomodidad inmediata. La puerta volvía a aparecer entreabierta, pero lo que realmente lo inquietó fue otra cosa. En la grabación de esa cámara, se veía claramente a él entrando al pasillo minutos antes. Caminaba con la linterna. Se detenía frente a la puerta, pero en el video ocurría algo que él no recordaba haber hecho. Antes de abrir la puerta, él parecía quedarse completamente inmóvil durante casi 10 segundos, mirando hacia el fondo oscuro del pasillo, como si alguien estuviera ahí. Recordaba haber llegado, abrir la puerta, revisar y salir. No recordaba haberse quedado quieto, ni mirar hacia la oscuridad. Se quedó observando la grabación varias veces. Finalmente decidió ignorarlo. A esas horas la mente puede jugar trucos, pero esa noche ocurrió algo más. A las 4 de la mañana estaba sentado en la caseta cuando escuchó pasos afuera. No pasos corriendo, pasos caminando, lentos. Gravilla crujía bajo cada pisada. Pensó que alguien había entrado al patio. Tomó la linterna y salió. El aire era frío y el patio estaba iluminado solo por una lámpara amarilla en lo alto de un poste. Miró alrededor. No había nadie, pero los pasos continuaban. No venían de lejos. Sonaban a unos pocos metros. Caminó unos pasos. Los pasos también. Se detuvo. Los pasos se detuvieron. El silencio se volvió pesado. Entonces escuchó algo que lo hizo sentir un nudo en el estómago. Los pasos comenzaron otra vez, pero esta vez, detrás de él, se giró rápidamente con la linterna. Nada. Solo contenedores oxidados y sombras largas. Volvió a caminar hacia la caseta intentando convencerse de que era un eco extraño del lugar. Cuando estaba a unos metros de la puerta, escuchó claramente un último paso, justo detrás de su hombro. Entró a la caseta sin mirar atrás. Cerró la puerta. Se sentó frente a los monitores intentando concentrarse en las cámaras. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. En una de las pantallas, la cámara que apuntaba al patio mostraba la puerta de la caseta, y frente a ella, había una figura, alta, completamente oscura, de pie, mirando hacia la puerta. Raúl juró que nadie estaba ahí cuando entró. Miró hacia la puerta real. La ventana mostraba el patio vacío. Volvió a la pantalla. La figura seguía ahí, inmóvil, observando. Su primer pensamiento fue que la cámara tenía un retraso o algún error. Pero cuando miró con más atención, notó algo peor. La figura no estaba quieta del todo. Parecía moverse ligeramente, como si respirara. Decidió salir otra vez. Abrió la puerta con cuidado. El patio estaba completamente vacío. Silencio absoluto. Volvió a entrar a la caseta. La figura ya no estaba en la cámara. Esa madrugada no volvió a salir. Pero lo más perturbador ocurrió al final del turno. Cerca de las 6 de la mañana, el cielo empezaba a aclararse. La luz azul del amanecer se filtraba por las ventanas sucias.
Estaba revisando por última vez las cámaras cuando notó algo en la pantalla de la nave 2. El pasillo largo donde estaba la puerta del almacén. La puerta estaba abierta ahora, completamente abierta, pero no era eso lo extraño. En medio del pasillo había alguien parado, una silueta, muy quieta, demasiado quieta. Raúl pensó que finalmente había atrapado a un intruso. Tomó su linterna y caminó hacia la nave. Cuando entró al pasillo, sintió inmediatamente una sensación extraña. El aire estaba más frío. Avanzó lentamente. La linterna iluminaba el concreto, las máquinas cubiertas, el polvo suspendido. Y entonces vio la silueta al fondo. Estaba de espaldas, alta, delgada. No se movía. Se veía, gritó. No hubo respuesta. Dio otro paso. La figura seguía completamente inmóvil. Oye, date la vuelta. Entonces la figura comenzó a girar, muy despacio, como si el movimiento fuera pesado. Cuando finalmente quedó de frente, Raúl sintió algo que nunca había sentido antes. La linterna iluminó su cuerpo, pero su rostro no tenía rostro. No era que estuviera oscuro. Era como si la cara estuviera cubierta por una sombra profunda que absorbía la luz. Un vacío. Raúl sintió que el aire le faltaba. Retrocedió un paso. La figura avanzó uno. Y en ese momento ocurrió algo que lo persiguió durante años. Porque mientras retrocedía, Raúl escuchó claramente algo detrás de él. Respiración, lenta, muy cerca. Giró la cabeza y vio otra silueta, justo a su espalda. La misma forma, la misma oscuridad en el rostro. Cuando volvió a mirar al frente, la primera figura ya estaba mucho más cerca. Demasiado cerca para haber caminado tanto en un segundo. Raúl salió corriendo del pasillo. Corrió hasta la caseta. Cerró la puerta. No volvió a salir hasta que llegó el guardia del turno de día. Antes de irse revisó las grabaciones de las cámaras por última vez. En el video del pasillo se veía todo. Raúl caminando hacia la figura, deteniéndose, retrocediendo, y luego corriendo. Pero lo que más lo perturbó fue otra cosa. En el momento en que él se gira por la respiración detrás de él, la cámara muestra el pasillo completamente vacío. No había ninguna figura, ninguna delante, ninguna detrás. Solo Raúl, retrocediendo, como si estuviera viendo algo que la cámara no podía registrar. Renunció 2 días después, pero me dijo algo que todavía le da vueltas en la cabeza. Esa respiración que escuchó detrás de él. Ese segundo, alguien. Porque si la cámara no captó ninguna figura, entonces la pregunta que todavía lo inquieta es esta. Si no había nada detrás de él, ¿qué fue exactamente lo que respiró en su oído? Hay historias que parecen inventadas, exageradas o producto del miedo. Yo también pensaba así. Siempre creí que la mayoría de los relatos paranormales nacían de malas interpretaciones, ruidos de tuberías, animales, sombras, cansancio. La mente humana es experta en completar lo que no entiende. Pero esta historia me la contó un hombre que llevaba más de 10 años trabajando como guardia de seguridad nocturno en complejos industriales. Era el tipo de persona que se burlaba abiertamente de cualquier cosa relacionada con fantasmas. Según él, después de tantas noches vigilando edificios vacíos, lo único que había encontrado era polvo, gatos callejeros y gente tratando de robar cable, hasta el turno que aceptó cubrir en un hospital abandonado. El edificio llevaba cerrado casi 5 años. Era un hospital pequeño que había sido trasladado a otra zona de la ciudad. El lugar quedó vacío, pero la estructura seguía en pie y el dueño del terreno contrató seguridad para evitar vandalismo. El guardia me dijo que cuando llegó por primera vez al lugar, lo primero que sintió fue incomodidad. No miedo, solo esa sensación rara que producen los edificios que estuvieron llenos de gente durante años y de pronto quedan completamente vacíos. Los pasillos eran largos, con el piso de linóleo agrietado. Algunas puertas seguían numeradas, quirófano, rayos X, urgencias. Muchas camillas habían sido retiradas, pero todavía quedaban muebles viejos, sillas y escritorios cubiertos de polvo. Su turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Su rutina era simple: recorrer cada piso cada 2 horas, revisar accesos y monitorear las cámaras. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila, silencio total.
ni siquiera animales dentro del edificio. Pero en la segunda semana empezó a notar algo extraño. No era algo visible, era algo auditivo. Cada vez que caminaba por el pasillo del segundo piso, escuchaba un sonido que parecía pasos, no detrás, no delante, sino en otro pasillo paralelo, como si alguien caminara al mismo ritmo que él, pero separado por una pared. Al principio pensó que podía ser el eco de sus propios pasos. Los hospitales tienen acústicas raras, pero una madrugada decidió probar algo. Se detuvo de golpe en medio del pasillo. El sonido de pasos continuó durante 2 segundos más. Luego se detuvo también. Eso ya no parecía eco. Raúl, así lo llamaré, golpeó la pared con los nudillos. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Siguió caminando. Los pasos volvieron. Siempre al mismo ritmo. Siempre al otro lado de la pared. Cuando llegó al final del pasillo, giró la esquina rápidamente esperando ver a alguien. No había nadie. Ese otro pasillo estaba completamente vacío. Ni una sola puerta abierta, ni un solo lugar donde alguien pudiera esconderse. Pensó que quizá el sonido viajaba por la estructura del edificio. Pero la misma situación comenzó a repetirse varias noches. Pasos paralelos, siempre en el mismo tramo del segundo piso, siempre desapareciendo al final. Una noche decidió revisar las cámaras después de escuchar el sonido. El sistema era viejo, pero todavía grababa. Buscó la cámara que apuntaba al pasillo donde él caminaba. Se vio a sí mismo recorriendo el lugar con la linterna. Todo normal. Luego revisó la cámara del pasillo paralelo, y ahí notó algo extraño. En el momento exacto en que él caminaba por su pasillo, una de las puertas de ese otro pasillo se abría ligeramente, solo unos centímetros, como si alguien la empujara desde dentro. Pero ese cuarto estaba vacío. Raúl pensó que podría ser una corriente de aire. La puerta tal vez no cerraba bien, pero al revisar el lugar descubrió que la puerta tenía un resorte que la mantenía firmemente cerrada. No podía abrirse sola con facilidad. Aún así decidió no darle importancia, hasta que ocurrió algo que no pudo explicar. Fue una madrugada a las 3:40, la hora en la que el cuerpo humano empieza a sentir el cansancio más fuerte. Raúl estaba terminando su ronda del segundo piso cuando escuchó algo diferente. No pasos. Esta vez fue un sonido metálico, como si algo se hubiera caído en una habitación. El ruido vino de una antigua sala de hospitalización. Se acercó. La puerta estaba cerrada. Abrió con cuidado. La linterna iluminó el interior. Había varias camas metálicas abandonadas, sillas volcadas, un carrito médico oxidado. Pero lo que llamó su atención fue el suelo. Una bandeja de metal estaba tirada, todavía balanceándose ligeramente, como si hubiera caído hace unos segundos. Raúl pensó que tal vez la había golpeado sin darse cuenta al abrir la puerta, pero la bandeja estaba al fondo del cuarto, a varios metros. Eso no tenía sentido. Entonces escuchó algo que le hizo sentir un frío repentino. Respiración, suave, muy leve, pero claramente humana. Se giró con la linterna. Nada. El cuarto estaba completamente vacío. Sin embargo, la respiración continuaba, y parecía venir de uno de los rincones oscuros. ¿Quién está ahí?, dijo. No hubo respuesta, pero la respiración se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Raúl salió del cuarto y cerró la puerta. Terminó su ronda más rápido de lo normal y volvió a la sala de cámaras. Intentó convencerse de que todo tenía explicación. Tal vez un animal, tal vez el edificio acomodándose, pero algo dentro de él empezaba a incomodarlo. Cerca de las 5 de la mañana decidió revisar las grabaciones de esa sala. Quería ver si algo había movido la bandeja. Retrocedió la grabación. La cámara mostraba la habitación vacía durante horas. Luego apareció él entrando al cuarto. La bandeja ya estaba en el suelo. Eso lo confundió. Él recordaba haberla visto caer, pero en el video ya estaba caída. Pensó que tal vez su memoria estaba mezclando momentos. Entonces avanzó unos segundos más en la grabación, y vio algo que le hizo inclinarse hacia la pantalla. Detrás de él, en la esquina del cuarto, había una sombra. No una sombra proyectada, una forma oscura, con contorno humano. Estaba pegada a la pared, inmóvil, observándolo. Raúl juró que cuando estuvo en ese cuarto no vio a nadie, pero la cámara mostraba claramente la figura, oscura, alta,
con lo que parecía ser una cabeza inclinada. Permanecía quieta mientras él revisaba las camas. Y luego, cuando él se acercaba a la puerta para salir, la figura parecía dar un paso hacia adelante. Raúl pausó el video. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Pensó que tal vez era un error de la cámara, un fallo de imagen. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente lo dejó sin palabras. Avanzó unos segundos más la grabación. En el momento exacto en que él cerraba la puerta desde afuera, la figura desaparecía. No caminaba, no se movía, simplemente dejaba de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Raúl dejó de revisar el video. No quería seguir viendo. La luz del amanecer empezó a entrar por las ventanas del edificio. El turno estaba a punto de terminar. Mientras esperaba al guardia del día, decidió hacer una última ronda rápida. Algo dentro de él quería comprobar que todo estaba normal. Subió al segundo piso, caminó por el pasillo, todo en silencio. Cuando llegó al tramo donde siempre escuchaba los pasos paralelos, se detuvo. Esta vez no se escuchó nada, ni eco, ni pasos, nada. Raúl respiró aliviado, giró para regresar a las escaleras, y entonces escuchó algo detrás de él. Un paso, uno solo, lento, pesado, como si alguien hubiera pisado el piso de linóleo con fuerza. Raúl se giró. El pasillo estaba vacío, pero algo en el suelo llamó su atención. A unos metros de donde él estaba, había una huella de zapato, marcada claramente en el polvo del piso. Raúl miró sus propios pies. Sus botas estaban limpias, y la huella estaba orientada hacia él, como si alguien hubiera dado un paso acercándose. Se quedó mirando la marca durante varios segundos. Entonces ocurrió lo que terminó por quebrar su escepticismo, porque justo frente a sus ojos, apareció otra huella, no como si alguien caminara y levantara el polvo, sino como si una presión invisible se hundiera lentamente en él. El polvo se comprimió, la forma del zapato se definió poco a poco, como si algo invisible estuviera apoyando el pie en el suelo. Raúl retrocedió, y mientras lo hacía, apareció otra huella más cerca, luego otra, avanzando hacia él, paso, 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 huella tras huella formándose en el polvo, como si algo que no podía ver caminara directamente hacia él. Raúl no esperó a que la siguiente apareciera, corrió hacia las escaleras, bajó hasta la salida, esperó afuera hasta que llegó el relevo, renunció ese mismo día, pero antes de irse, regresó una última vez al segundo piso con el guardia del turno de día. Quería mostrarle las huellas. Cuando llegaron al pasillo, el polvo estaba intacto, no había ninguna marca, ni una sola, como si nada hubiera ocurrido. Pero Raúl todavía recuerda con absoluta claridad lo que vio, porque aunque alguien pueda discutir si una sombra en una cámara es un error, aunque alguien pueda explicar ruidos en un edificio viejo, hay algo mucho más difícil de negar. La sensación de ver cómo algo invisible deja huellas frente a ti, huellas que avanzan, huellas que se acercan, y la certeza aterradora de entender, en ese momento, que no estás solo, aunque no puedas ver lo que está caminando hacia ti.